Eric, muy buenas tardes. Feliz de tenerte en Colombia y de que nos hayas acompañado en el Foro Regulatorio Internacional. Tu participación por tu trayectoria y tu experiencia siempre genera grandes aportes a este sector. Y queríamos conversar contigo en torno a varios temas, la transición energética, aspectos que quieras destacar para generar confianza en la inversión, seguridad energética, por supuesto, y cómo en Perú están viendo, digamos, el rol del gas natural, en qué sectores ha tenido como mayor acogida y ha tenido un buen impulso. Y en esta conversación queríamos comenzar preguntándote tu opinión sobre lo siguiente. ¿Tú crees que la regulación económica ha permitido acelerar la transición energética o tú crees que la ha ralentizado? Puede referirse al modelo peruano o al regional o global, como lo consideres. A ver, para mí la regulación económica es base para poder lograr la transición energética, pero la transición energética debemos definir qué es, ¿no? Y creo que un problema que existe en la región es que algunos piensan que transición energética es electromovilidad, por ejemplo, ¿no? Pero la transición debemos entenderla como un país hace acciones para descarbonizar, para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, pero sobre todo utilizando los energéticos disponibles que tiene como país. Eso ya lo han dicho todas las agencias de energía y con ese concepto tenemos una sola conclusión. No hay una receta única de transición energética. Cada país tiene su propia receta de transición energética. Y si vamos a hablar de reducción de emisiones en todos los países, y creo que en la región la principal fuente de contaminación o de emisiones es la deforestación, ¿no? No es la generación eléctrica, al menos Latinoamérica tiene una matriz de generación bastante limpia, usa mucho agua, tiene gas también, pero se ha puesto el foco ahí, ¿no? Usemos más no convencionales, ya sea solar o eólica. Y dentro de las actividades del sector de energía que sí genera contaminación es el transporte, ¿no? Y el transporte tienes que hacerlo con lo que tiene cada país. Por ejemplo, muchos quieren replicar el caso de Chile, ¿no? Chile le ha dado con fuerza a la electromovilidad y yo estoy de acuerdo con ellos, porque ellos no tienen ni una molécula No tienen recursos de naturales. gas ni de petróleo, no tienen nada, entonces, ¿qué les queda? Darle con fuerza a la electromovilidad. Eso no pasa con Brasil, por ejemplo. Brasil nadie le discute que está con biocombustibles. Su De principal fuerte acuerdo. es Así biocombustible, es. porque es lo que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Perú, una de las discusiones que estamos hablando es cómo usar lo que tenemos. Nosotros como país, y no sé si es el caso de Colombia, importamos diésel, importamos gasolina, importamos GLP, ¿no? Y tenemos gas natural que exportamos, tenemos electromovilidad también, tenemos biocombustibles. Entonces, una de las cosas que se está planteando es cómo utilizar lo que tenemos para reducir importaciones, porque reducir importaciones nos ayuda a tener más seguridad energética y Claro. no depender de recursos externos o de la volatilidad de precios internacionales. Y ahí introdujiste un concepto que era el concepto de diversificación de fuentes, Así que es. también permite tener seguridad energética al tiempo que pueda uno transitarse descarbonizando ciertos sectores. En Colombia sucede algo parecido a lo Perú, a la fórmula o al PAI de emisiones del país, y es que los principales emisores realmente son el uso el cambio del uso en el suelo, la deforestación, entre otros, y tal vez tienes razón en que eso me amerita un enfoque, porque ahí es donde podemos en el corto plazo cumplir con los compromisos internacionales. ¿Hay algún aspecto del modelo regulatorio, puede ser desde lo eléctrico peruano, que habiendo escuchado, digamos, como los desafíos y los retos que hay en Colombia, consideres que podamos adoptar en el modelo regulatorio colombiano? A ver, el Perú eh, comenzó ya hace unos años, en el 2012 se creó un fondo de inclusión social energético que en realidad su principal objetivo era la masificación del gas natural, de ahí el acceso a la energía de toda la población con recursos renovables y el programa de compensación del GLP mientras los dos primeros llegaban. Entonces, en ese fondo, creo que es algo bueno, nosotros, y yo te digo porque justo estaba en el gobierno, replicamos mucho el tema de Colombia en el uso. O sea, vimos que Colombia había avanzado mucho en dar gas natural a su población. Entonces, nosotros, el FICE, pudimos hacer un cambio regulatorio en donde los recursos del FICE los dirigíamos a construcción de redes, por ejemplo. Okay. ¿No? O sea, el concesionario en Perú es el encargado de la construcción de redes. Sin embargo,
la inversión es cada 5 años. Entonces tú no puedes tener una población que te espere, no estás en ese plan de 5 años, me voy a esperar al siguiente 5 años o el subsiguiente. Entonces, ya con el FISE pudimos construir redes, pudimos conectar edificios, comercios, hospitales, gracias a ese concepto de mejor utilización de la fuente. Pero termina teniendo un impacto positivo en la tarifa al usuario final, porque Claro. son fondos que se nutren de recursos públicos. No, es lo bonito del FISE. Se nutre de recursos privados, o sea, del mismo sector de energía, quien aporta el transporte de gas natural, los combustibles líquidos, los clientes libres de electricidad. Entonces, ese fondo va a ayudar a los usuarios y no impacta en la tarifa final. Por eso el esquema es muy bueno, porque esa inversión o ese CAPEX no se carga la tarifa. Okay. Entonces, eso ayuda a... Y la otra gran línea es el transporte. O sea, comenzamos con la conversión de vehículos de gasolinas o GLP al gas natural, y en los últimos años también se impulsó los cambios de motores, por ejemplo, camiones o buses de diésel, cambiarlos a gas natural. Entonces, eso ha ayudado a comenzar. Pero, ¿qué le falta al país, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer? Más oferta. Por ejemplo, si vamos a hablar de transporte, no tenemos oferta de estaciones de servicio de gas natural en todo el país, porque no hay gas natural en todo el país. Entonces, por ejemplo, se está impulsando un sistema de transporte igual que el eléctrico. En el eléctrico, las líneas de transmisión se planifican, se concursan y lo paga todos los usuarios. Todos los usuarios. En cambio, en gas natural no es así. En gas natural están esperando que exista una gran demanda, y obviamente no va a haber una gran demanda en un sector incipiente, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de replicar ese buen esquema eléctrico en gas natural, y sobre todo en tema de las concesiones, ¿no? Las concesiones eléctricas son de por vida, eso le da una seguridad al inversionista, una estabilidad a largo de recuperar plazo. sus inversiones. Claro. En cambio, en gas natural tienen por años, y entonces es una limitante. Entonces, o sea, también hay de pronto prácticas de Colombia que ustedes puedan adoptar. sí, Digamos, o sea, tenemos un gran avance también es un mix, en ¿no? masificación de servicios. Por ejemplo, en transporte hay una competencia entre el GLP y el gas natural. En el Perú el GLP se importa 30%, el gas natural lo tenemos y hasta lo exportamos. Pero a veces, por ejemplo, por el esquema regulatorio peruano, el GNV, o sea, el gas natural vehicular, es muy seguro. O sea, está en un sistema trazado con un chip, todo trazable. Pero el GLP no está. Entonces el usuario final a veces ve más barato el GLP porque no tiene que pasar controles anuales o quinquenales. Entonces hay cositas también que nosotros tenemos que mejorar. ¿Cómo balancear desde la regulación la necesidad, por supuesto, de descarbonizarnos, ¿Ya? sin duda alguna, pero sin descuidar seguridad energética? A ver, lo primero que tenemos que hacer es que no tenemos como países tener una moda, ¿no? O sea, si alguien viene y te dice vamos por electromovilidad o vamos por GLP o vamos por gas natural, no es así. Creo que el principal concepto que tenemos que tener es utilizar lo que tenemos, ¿no? Y lo que tenemos, al menos en el Perú, sí tenemos GLP, no todo, importamos. Pero un ejemplo sencillo, Lima y Callao consume casi el 50% de la demanda de todo el Perú, pero importamos 30%. Pero Lima y Callao tiene gas natural hace 20 años. Entonces, si hubiésemos puesto un poco más de esfuerzo en la masificación en Lima y Callao, no tendríamos que importar GLP, podríamos redistribuirlo mejor. Pero eso base en un tema de planificación. Nosotros como país, y eso es algo que nos falta, y creo que a muchos países de la región, una planificación energética de mediano y largo plazo que diga qué vamos a hacer, qué recursos vamos a utilizar, en qué sectores, ¿no? Y que sea vinculante, porque tampoco nos sirve un libro muy bonito y que al final cambia el gobierno de turno y te cambia absolutamente todo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Una visión de largo plazo. Y la complementariedad energética. Un concepto que deberíamos utilizar también es masificar la energía, ¿no? O sea, muchos años decían masificación de gas natural. No, masificar la energía. ¿Eso qué significa? Ciudades con más densidad de gas natural, anillos cercanos, vamos a GLP, otros anillos biomasa con tecnología eficiente y así. Diversificación, ¿no? Así es. Y para ir cerrando, Eric, ¿cómo crees tú que los entes reguladores pueden articular una visión común entre el Estado, la industria, las comunidades, inclusive, para lograr seguridad energética y al tiempo avanzar en transición?
A ver, yo creo que los organismos reguladores, al menos en América Latina, tienen un gran reto, ¿no? Durante muchos años, el regulador era el árbitro, ¿no? El que está en el medio de todo. Por un lado está el Estado, por otro lado están las empresas, por otro lado los ciudadanos, y siempre han dicho, yo estoy en el medio, soy el árbitro, yo pongo las reglas para que nadie abuse de nadie. ¿Eso ha funcionado? Sí, hasta cierto punto. Ya nosotros decimos que hemos llegado a un techo regulatorio. ¿Por qué? Porque ese concepto funciona cuando tienes toda la demanda atendida. Pero en los países de la región hay mucha población que no tiene luz, que no tiene gas. Acceso. Entonces, toca innovar, toca el que el regulador proponga esquemas diferenciados regulatorios para poder cerrar esa brecha. Y para eso tiene que hacerlo con la empresa, tiene que conciliar El gobierno. con el gobierno, con los ciudadanos. Un ejemplo claro, por ejemplo, en Perú que ha pasado y es algo que queremos cambiar. Las empresas eléctricas van a un sitio denso porque les reconoce una tarifa. Lo más alejado no van porque Claro. dicen, No es no me económicamente reconoces, viable. ¿no? El regulador le dice, no, no te reconozco, costos muy altos. Deshacen de esto. El gobierno entra, el gobierno lo construye y después se lo da a la eléctrica. Oye, no es eficiente. Después tú te vas en Europa, hay esquemas diferenciados en donde esta parte le dices a la empresa, construyelo, te voy a reconocer con otro esquema de costos reales, vamos a decirlo, auditados, pero se hace cargo la empresa y eso es más eficiente. En Perú, por ejemplo, tenemos, ¿cuántas? Más de 10, 15 empresas eléctricas, pero tienes un solo ministerio de área de construcción. Entonces, imagínate la velocidad que podríamos hacer si es que cambiáramos el Claro. concepto. Por eso yo creo que los reguladores tienen un reto importante de innovar y de pensar en regular para toda la población, no solamente para los usuarios que, gracias a Dios, tienen servicio. Claro. Eric, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y esta experiencia. Estas conversaciones a nivel regional lo que hacen sin lugar a dudas es enriquecer y armonizar los marcos regulatorios de nuestros países, siempre atendiendo las condiciones específicas y los recursos que tenemos disponibles en cada país, porque como muy bien lo dice Eric, esto no es copiar un modelo con exactitud, porque cada país tiene sus propias circunstancias y características. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Eric.